Estamos en vivo. Hola gente, bienvenidos a todos a otro episodio de este podcast que es el podcast de Rodrigo. Yo soy Rodrigo y en cada episodio que vamos haciendo de este podcast vamos hablando de diferentes temas que tienen que ver sobre cómo aumentar sus ventas online, cómo multiplicar sus ventas online y vengo a enseñarles todo lo que sé sobre este tema. Bueno, cada episodio es un tema diferente y en el episodio de hoy vamos a hablar de los 3 elementos que tiene un emprendimiento que tiene potencial, un emprendimiento con potencial. ¿Cómo nosotros podemos saber si nuestro emprendimiento va a tener o tiene un potencial de crecimiento o tiene que va a realmente darnos los resultados tal vez que nosotros estamos esperando? ¿Qué nosotros tenemos que analizar para saber eso? Bueno, existe una forma o existen algunos elementos que los emprendimientos tienen que tener que nos van a ayudar a saber si ese emprendimiento va a darnos resultado o no. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de eso. Bueno, para ya comenzar con el contenido, tenemos que saber que estos elementos son 3. Son 3 elementos que nosotros vamos a ver y vamos a analizar para saber si nuestro emprendimiento va a tener resultados, si va a darnos si tiene potencial de darnos el resultado que nosotros queremos. ¿Cuáles son estos 3 elementos? El primero es escala. La escala, o sea, un emprendimiento tiene que tener escala. ¿Qué significa tener escala? Significa que se pueda producir o se pueda vender a muchas personas. Se pueda producir en escala, o sea, pueda llegar a muchas personas. ¿Qué emprendimientos tienen escala? Los emprendimientos que tienen escala o las cosas que tienen escala normalmente son cosas que se pueden producir o que se pueden delegar. O sea, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de alimentos, un alimento, la producción de un alimento tiene escala dependiendo cómo se produce. La escala, si estamos hablando de un alimento, por ejemplo, en paquete, poner unas galletitas, esos que se encuentran en el supermercado, que están empaquetados, eso tiene escala porque llega a muchas personas. Un restaurante no tiene tanta escala porque vos estás produciendo el alimento de una forma más limitada. Si estamos hablando de un tipo de servicio, por ejemplo, enseñar inglés, si estamos enseñando, por ejemplo, inglés particular de una persona a una persona, eso no es tener escala. En cambio, si tenemos escuelas de inglés, eso sí es tener escala, donde llegamos a mucha gente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta en un emprendimiento, si podemos llegar a tener escala o si tiene escala. Ahora vemos, por ejemplo, si producimos algo artesanal, ya sea indumentaria artesanal, alimento artesanal, artesanías, eso no va a tener escala. Todo lo que es producido y que tiene un valor manual, donde nosotros vamos a aportar un valor manual, eso no tiene escala porque nosotros lo artesanal y escala son cosas diferentes. Nunca vamos a poder producir en masa algo que es artesanal, por eso justamente es artesanal. Entonces, la escala es un elemento principal de un emprendimiento que puede llegarnos a dar mucho resultado. El segundo elemento es, ahora ya vamos a ver cómo son estos 3 elementos que le voy a nombrar, vamos a ver cómo se aplican a los negocios digitales, que es nuestro caso. El segundo elemento es el margen. El margen es el margen de ganancia que nos deja el emprendimiento. Hay cosas que tienen margen bajo. Por ejemplo, cuando estábamos hablando ahí de los alimentos que se encuentran en los supermercados empaquetados, que tienen mucha escala, normalmente tienen un margen bajo. O sea, el margen de ganancia de la industria es bajo. O sea, normalmente cuando se aumenta la escala de producción o la escala de algo, se disminuye el margen.
porque nosotros vamos a tener más ventas, pero vamos a tener que vender más barato. Así que normalmente estas dos dependen, son inversamente proporcionales, se llama. Cuanto más grande una, más chica la otra. Cuanto más margen, menos escala. Cuanto más escala, menos margen. Ahora, hay cosas, nosotros podemos llegar a hacer cosas que tienen que podemos llegar a tener una escala grande con un margen también grande. Por ejemplo, si es un restaurante de alto nivel, podemos llegar a empujar la escala para arriba. Si podemos, por ejemplo, tener un restaurante de 2, 3, 4, 5, 20 restaurantes en distintas ciudades que tienen un alto padrón, vamos a decir así, donde cobramos un precio bastante alto por el servicio, y ahí tenemos entonces bastante escala y tenemos también un margen grande porque nuestro servicio, el servicio que nosotros damos es caro. Entonces eso nos va a dar un buen margen. En el caso de escuela de inglés, por ejemplo, podemos tener varias escuelas de inglés con una buena metodología que va a tener un alto margen. En el caso de cualquier alimento, en el caso de cualquier negocio, se puede estudiar cómo aumentar el margen, o sea, cómo agregar valor a nuestro servicio o a nuestro producto para llegar a tener un margen más alto. Entonces, ya tenemos dos. Tenemos la escala, tenemos el margen, y el tercer elemento de un emprendimiento que tiene mucho potencial es la recurrencia. ¿La recurrencia qué es? Es cuando nosotros tenemos, cuando una persona no nos compra solamente una vez, sino que compra varias veces. O sea, la compra de la persona es recurrente. Compra una vez, después compra otra vez, y así sucesivamente. Nosotros podemos lograr esto teniendo abanicos de productos diferentes, o ofreciendo productos que son complementarios al producto que nosotros vendemos. Entonces podemos tener un producto de entrada, por ejemplo, que cueste, vamos a hablar en dólares, $10, después un producto un poco más caro de $100 y otro producto de $500, un ejemplo. Entonces la persona va pasando por los diferentes productos y así nosotros podemos tener recurrencia de las personas. Entonces, estos son los tres elementos que nosotros vamos a analizar en un emprendimiento para ver si tiene potencial ese emprendimiento. En el caso de los negocios digitales, que nosotros trabajamos con negocios digitales, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos analizar esto? Lo excelentemente bueno de un negocio digital es que tiene los tres elementos. Un negocio digital, cuando nosotros vamos a vender online, si seas profesor, especialista, profesional liberal, vas a vender tu servicio a través de internet y ahí vas a tener, escala, porque te permite llegar, el vender online te permite llegar a cualquier persona que está en el mundo. Si hay alguien que habla español, que está en Japón, puede ser tu cliente tranquilamente porque es así, vos das tu servicio online, entonces tenés escala porque podés alcanzar a todo el mundo, tenés margen. ¿Por qué? Porque el conocimiento y vender un servicio a través de internet, ayudar a las personas con un problema a través de internet, es algo que da mucho margen, que las personas tiene mucho valor, el conocimiento tiene mucho valor. Entonces puedes ayudar a las personas obteniendo un gran margen, y tiene recurrencia porque puedes tener diferentes tipos de servicios que van a ser, dependiendo de la necesidad de la persona, va a tener diferentes tipos de servicios que la persona puede comprar una vez o varias veces. Así que los negocios digitales tienen los tres elementos que tiene que tener un emprendimiento, o que deben tener un emprendimiento que tiene un gran potencial. Bueno, ese fue nuestro episodio de hoy, hablando un poco sobre estos tres elementos. Acordate entonces, margen, escala y recurrencia. Escala, margen y recurrencia. Son los tres elementos que tenés que evaluar para ver cómo puedes
agrandar tu emprendimiento o cómo podés comenzar algo que tenga resultado, que tenga potencial para llevarte a alcanzar lo que querés. Bueno, ese fue nuestro episodio de hoy, espero que les haya servido y nosotros nos vemos mañana en un próximo episodio de este podcast. Un abrazo.